Continuando con la sesión del día de hoy, vamos a hablar sobre el concepto de comercio y comerciante. Dentro del concepto de comercio podemos indicar, o mejor dicho, podemos asistirnos de la historia nuevamente y verificar que en el transcurso de la evolución de la cultura no existía el dinero. Más que eso, que no existía el dinero, es que las necesidades apremiantes que sí existían era como, por ejemplo, la alimentación, el vestido, la habitación, ¿no? Pero la falta de dinero en realidad no era un problema, ¿no? ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque en ese tiempo lo que había era, de alguna forma, un poco los excedentes en cuanto a la producción de lo que ellos podían recoger, lo que podían cultivar o lo que podían obtener. Entonces, dentro de estos excedentes, ¿no?, ¿qué es lo que pudieron ellos utilizar para efectos de iniciar el comercio? Estamos hablando de la historia en general, no estamos tocando aspectos puntuales. Dentro de este esquema, entonces, las personas comenzaron a intercambiar. Yo tengo el excedente de tal producto, tú tienes el excedente del otro producto. Yo necesito del tuyo y tú necesitas del mío. Entonces, a esa actividad de intercambio de bienes que en su momento se necesitó, ya sea por alimento, por vestido o en todo caso por posibilidades de poder continuar con la mejor calidad de vida, ¿no?, esa actividad se llamó trueque. Entonces, el comercio comienza con el trueque. Ahora, este trueque consiste en la adquisición de un bien respecto de la entrega de otro bien del mismo valor, es decir, de su equivalente. Ahora, también había momentos en los cuales yo te podía entregar un bien, pero cuyo valor, digamos, difería del valor real de lo cual yo recibía, ¿no? Entonces, si yo te entrego un bien respecto de otro y falta, entonces lo demás te lo podría dar en otros bienes distintos al que te entrego, pero para efectos de que pueda de alguna forma convalidar, completar el valor de lo que tú me estás entregando, ¿no? Un ejemplo: yo te puedo entregar 1 kilo de papas, yo debo recibir 1 kilo del producto que necesito, en este caso pueden ser camotes, pero no tienes el kilo de camotes. Tienes medio kilo de camotes y tienes 1/4 de habas y 1/4 de vainitas. Respecto del valor, podría ser dentro de ese esquema, pero de repente puedes darme otro producto más que ya nivele el valor total del kilo de papas que yo te estoy entregando, ¿no? Y esa era la forma como ellos iniciaron una incipiente actividad de comercio, ¿no?, mediante el trueque. Ahora, según fueron avanzando en la historia, podemos mencionar inclusive a los persas, los hebreos, los árabes, los fenicios y bueno, finalmente los más conocidos, ¿no?, los griegos y los romanos, los que destacaron en estas prácticas de actividades comerciales. Podríamos mencionar, en todo caso, que fueron los griegos los que comenzaron a realizar el uso del dinero en las actividades comerciales, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es más, si fueron los griegos los que iniciaron, fueron los romanos los que los perfeccionaron. ¿Por qué? Porque comenzaron a analizar de que sí, mira, yo te doy 1 kilo de papas, pero voy a recibir solo medio kilo de camotes, pero de repente por medio de las monedas, por medio del dinero, que en ese tiempo era el oro, la plata, el cobre, el bronce, que tenían valor, podía convalidarse y completar el valor de lo que yo te estoy entregando, ¿no? Comenzaron a darse cuenta que, mira, es una actividad económica, pero que tiene que ver también, aparte de bienes, aparte de productos, también con metales. Comenzaron a ver y darse cuenta que necesitaban una organización, un sistema. Necesitaban al derecho para que pudieran organizarse mejor y pudieran a su vez iniciar una actividad comercial mucho más ordenada. Es así que podríamos ya un poco dejar a Roma de lado y ver que en la Edad Media, ¿no?,
o a inicios de la Edad Media. Es más, con el descubrimiento de América es donde el comercio europeo tomó un auge mayor, ya que en las rutas que se dieron, ¿no?, en las que ya empezaron a involucrar al continente americano, tuvieron que comenzar a darle un sistema a ese comercio. Y es que Francia es la primera que se anima y promulga una legislación mercantil alrededor del año 1673, ¿no?, cuando todavía estaba la monarquía de Luis XIV. Esta se incorporó al derecho civil, porque no es que hicieron una legislación mercantil y la especializaron, no, la incorporaron al derecho civil. En la actualidad, el derecho mercantil o el derecho de comercio, ¿no?, o en este caso, lo que nosotros estamos estudiando ahora, el derecho empresarial, es una rama independiente y con sustantividad propia en la cual nosotros podemos incluir al comercio. Entonces, después de explicar, ¿no?, de darnos cuenta de estos conceptos y haber pasado un momento por la historia, podríamos decir o animarnos a decir, ¿cuál es el concepto de comercio? El concepto de comercio entonces es una actividad de intercambio y aproximación con un propósito, el lucro. Entonces, la historia cuando nos decía, yo te intercambio un producto y tú me intercambias el otro, era netamente un intercambio. Pero cuando comienza a existir el dinero, ya estamos dentro de un esquema netamente comercial. Es más, basados inclusive en normas que nos van a permitir ordenar esa transición de valores, ¿no?, sobre dinero y sobre productos. Entonces, ya se convierte inclusive en una actividad habitual y luego profesional, en la cual las personas que ejercían este comercio, este intercambio con un fin de lucro, se denominaban comerciantes. ¿No es cierto? Se denominaban comerciantes. Entonces, en conjunto, todo acto, ¿no?, de intercambio que tenga un fin lucrativo es un acto de comercio. ¿Cómo se clasificaba el comercio? ¿Cómo se vino a clasificar el comercio? Se vino a clasificar como comercio interior, cuando era la actividad de intercambio lucrativo en el país, el de comercio exterior, cuando la actividad era que nuestro grupo iba a intercambiar con otro grupo diferente, ¿no? Entonces ya ese era el comercio exterior, y luego ese grupo se convirtió ya en un país. Luego el comercio terrestre, que es el que se realizaba, ¿no?, mediante el uso de los caminos, ¿no? Luego el marítimo, en el que se utilizaban pues los barcos y era el comercio a través del mar, ¿no? Y así a gran escala entre fabricantes y distribuidores. Ahora, vayamos también y nuevamente a lo que es el comerciante. Dice, la ley reputa comerciante a todos los individuos que teniendo capacidad legal para contratar, ¿no?, se han inscrito en un libro de comerciantes y ejercen por cuenta propia actos de comercio como profesión habitual. Yo me pregunto, ¿y entonces las sociedades también son comerciantes? ¿Los integrantes de las sociedades también son comerciantes? Pues en buena cuenta deberían ser comerciantes. La diferencia es que el Código de Comercio de 1912 diferencia a los comerciantes de los socios de una sociedad o los empresarios que forman empresas individuales. Legalmente los conceptúa de manera diferente. Entonces, como les repito, el Código de Comercio reconoce como comerciantes, ¿no?, a las personas que tienen la capacidad legal para ejercer el comercio de manera ordinaria y habitual. ¿Qué concepto diferente al concepto de un socio respecto de una sociedad, al concepto de un empresario respecto de la empresa?
Eso, por favor, hay que tenerlo muy, muy claro. Luego, y siguiendo con el concepto de comercio y comerciante, tenemos que los actos de comercio son lícitos por cuanto deben estar regidos por el Código de Comercio. Es decir, tienen que estar delimitados en razón a la legislación comercial y que éste constituya en sí su margen, ¿no? Su estándar. Ahora, dentro de este esquema, ahí en la lámina inclusive podemos ver, antiguamente, es más, ni tan antiguo, todavía en nuestro país, en las provincias, se ve este intercambio, ¿no? La señora le está intercambiando un animalito, ¿no? Y la otra está entregándole una vasija, ¿no? Una vasija de arcilla. Lo que ella produce, la vasija, y lo que la señora tiene, ¿no? De repente como animalito para luego consumir. Están haciendo un intercambio. Pero ese intercambio tiene que tener una norma para efectos de que a posteriori no haya ningún problema respecto de valores en cuanto al precio de cada uno, ¿no? O respecto a condiciones de venta. Siguiendo con el concepto de comercio y comerciante, tenemos que también analizar que un criterio es el criterio de quien vende, en este caso quien comercia, y el otro criterio es cómo lo comercia. Entonces estaríamos hablando de un criterio objetivo y un criterio subjetivo. En este punto podríamos inclusive hacer una diferenciación en cuanto a los actos de comercio, ¿no?, que sean calificados como tal, tienen que tener en cuenta a las personas que realizan ese acto respecto de los sujetos que vayan a recibir lo que se está adquiriendo. Esto es, y un poco vamos a retroceder en el concepto. Tenemos que tomar como punto de partida objetivo la persona que realiza el comercio. ¿Quién es la persona que realiza el comercio? Los actos que realiza esta persona, si son netamente de comercio o si son actos civiles, en primer término. Luego, si vamos a hablar de un criterio subjetivo, ahí tendríamos que determinar si la persona que realiza la actividad efectivamente es un comerciante o si nada más es una persona encargada de realizar esas transferencias o actividades de comercio. Entonces tenemos en un primer punto, criterio objetivo, los actos de comercio. Si esos actos realizados por el comerciante respecto de terceros netamente son actos de comercio, criterio objetivo, o si la persona que realiza el acto de comercio efectivamente es un comerciante o simplemente es un encargado que en ese día se encargó de realizar el acto de comercio, ¿no? Pero no es que sea su habitualidad realizar transferencias de comercio. Entonces, esos criterios también los hay que manejar y tener en cuenta. Luego, según la lámina, ¿no? Justo estamos viendo los antecedentes, la historia. Dice, cuando alguien quería una cosa que tenía otro, le proponía un cambio. Entonces el otro le dice, mira, yo tengo un collar aquí, te lo quiero cambiar, pero te lo quiero cambiar por tu jabalí. Pero también tenemos, como ya habíamos repetido, el tema de la moneda, que está ahí al costado, en la lámina del costado. Entonces, volviendo un poco a ese concepto, la primera condición que se tenía para efectuar una actividad comercial era la de la capacidad de producir excedente. Es decir, un grupo tenía
el excedente de un determinado producto y el otro grupo tenía el excedente de otro determinado producto. Papas, repollos. Entonces, había ese intercambio mediante el trueque, pero luego eso evolucionó. Y luego ya las personas ya no se intercambiaban solamente con productos, sino la valorización ya luego la comenzaron a mezclar con metales. En el caso de la moneda, el cobre, la plata, el oro, el bronce, ¿no? En ese sentido, abandonaron el trueque y desarrollaron otro tipo de actividad, ¿no?, en base a la aparición de la moneda. Es más, cuando ya aparece la moneda, de alguna forma también comenzó el problema de cómo debía ser esta moneda. También teníamos que ordenarlo y ponerlo dentro de un sistema. Si esa moneda tenía que de alguna forma caracterizar a la gestión que en ese momento se estaba dando, ¿no? Si ya hemos aprendido que esto de la moneda aparece en la época de los romanos, como está ahí en la lámina, la gestión de ese entonces, ya sea el emperador de ese entonces, acuñaba las monedas con su rostro para decir que en ese tiempo, ¿no?, era que circulaban las monedas. Y de acuerdo a la condición de los ciudadanos, ¿no?, habían algunas que eran de oro, otras eran de cobre, otras eran de bronce, otras eran de plata, y la circulación de los mismos respecto de los productos también variaba. Entonces, estos sellos le daban a la moneda una pureza, un valor diferente y sobre todo un peso material. De repente la moneda de oro tenía un valor superior al de la moneda de cobre, ¿no? Entonces, si uno de repente intercambiaba un producto, pero no estaba completo en cuanto al valor, el solo hecho de entregar una de estas monedas copaba su valor, aunque el producto que se iba a entregar fuera menor. Continuando con estos conceptos y viendo también la lámina, asistiéndonos de la lámina, podríamos explicar lo que decíamos al inicio, ¿no? Había un comercio interno y un comercio externo. Ahora, dentro de lo que es el comercio interno, y un poquito pegándonos a lo que es nuestra realidad aquí en el Perú, tenemos, por ejemplo, ahí la ilustración del mercado mayorista de Lima. Dice, el comercio interno se organiza de dos maneras, de manera mayorista y de manera minorista. En cuanto a lo mayorista, es a lo mayorista porque allí, en ese mercado mayorista, ya no solamente vamos a ver a las personas que mínimamente tenían sus productos, no, a los pequeños, a los de casa, no, vamos a tener a los grandes productores, ¿no?, que van a dejar ahí los productos, y a los grandes comerciantes, es decir, a los que van a adquirir esos productos y luego los van a distribuir más bien a los otros, a los menores. Entonces, en estos grandes mercados mayoristas encontramos primero a los grandes productores y segundo a los grandes comerciantes. A los grandes productores, que son obviamente las personas que van a producir los productos necesarios para la población. Y los comerciantes, los que van a adquirir esos productos a los productores y luego los van a distribuir. Respecto del comercio minorista, el comercio minorista, digamos que se caracteriza por tener a los comerciantes minoristas y a los consumidores. Esto quiere decir que reciben los minoristas de los comerciantes mayoristas los productos. Y al hacer esto, luego estos minoristas van a distribuir, pero a los consumidores. Vamos a poner un ejemplo de todo esto para mejor entendimiento. Si tenemos el mercado mayorista, el que tenemos ahorita en Santa Anita, ¿no?, ahí tenemos a los grandes productores, ¿no?, el famoso rey de la papa, el rey de la sandía, el rey de la yuca, ¿no?, los grandes reyes productores. Ellos les venden, por ejemplo, a mercados como Huon, Cencosud, Plaza Vea, ¿no?,
y así a varios. Y estos luego, como mayoristas, van a colocarlos en sus grandes almacenes. A estos comerciantes mayoritarios se le van a acercar los minoristas. Entonces, por ejemplo, una pequeña empresa, ¿no?, va a acercarse a WOM y va a comprar por cantidad, la calidad del producto que ha visto. Y al comprarlo por cantidad, van a negociar también un precio menor al que aparece en sus grandes almacenes, pero para que luego este pequeño comerciante, no mayorista, lo distribuya entre los consumidores, que serían pues nosotros los ciudadanos, que no nos dedicamos a hacer comercio en productos, sino nos dedicamos, por ejemplo, a otras actividades. A nosotros, que somos los consumidores, nos va a interesar adquirir esos productos. Entonces, como nos va a interesar adquirir esos productos, nosotros vamos a tener esa cadena. Un consumidor va a ir a un distribuidor. Este distribuidor se va a ir al mayorista, comerciante mayorista. Y este comerciante mayorista se va a encargar de comprar del productor. Toda esa es la cadena del minorista al mayorista. Ahora, y finalmente también para cerrar ya este concepto de comercio y comerciante, vamos a tener en cuenta que el comercio es externo en el sentido de que nuestro país exporta, que es que vende a otros países, ¿no?, a otras naciones, nuestros productos. Y a su vez también adquiere de otros países productos que necesitamos, ¿no?, y que obviamente tratan luego de difundir a nivel nacional. Es por eso que hemos colocado en nuestra lámina 100% peruanos, el puño y la bandera. Porque en realidad lo que a nosotros nos interesa más es vender nuestros productos, siempre y cuando nuestro país tenga lo mejor, ¿no?, para nuestro consumo, y también se venda parte de lo mejor al exterior, para dar una buena imagen como país. Hasta aquí terminamos nuestra sesión sobre concepto de comercio y comerciante. Muchas gracias.